Evangelio de mayo 20, 2016, del Santo Evangelio según San Marcos. Se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Debemos entrar a este misterio inefable tan hermoso del matrimonio. Y primero voy a dar precisamente la explicación teológica que yo quiero y en la cual me baso, y no soy el único, hay varios padres de la iglesia que no me refiero a padres antiguos, ¿verdad? Padres de la iglesia con P mayúscula. No, algunos padres en la iglesia, algunos doctores, que tienen esta hipótesis. Cuando Génesis habla, Dios los hizo hombre y mujer, por eso dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. Se refiere precisamente a aquel que es el primogénito de toda criatura, a la unión del Verbo, encarnado en la Virgen María, con su esposa, la Iglesia. Serán los dos una sola cosa. En la imagen del matrimonio, del desposorio de Dios con su esposa, con su pueblo, y en esa esposa y en ese pueblo cabemos hombres y mujeres, porque no es un desposorio igual que el nuestro. Ahorita lo explico. En esa unión, que es única, perfecta, plena, se basa precisamente la radical unicidad del matrimonio, la radical fidelidad del matrimonio. Un solo matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. En este caso, aquel hombre que es perfecto, que es Cristo Jesús, Hijo de María, que resulta ser que es el hombre Dios, y su esposa, que somos todos nosotros bautizados, a quien Dios quiere presentarse a sí mismo, inmaculados, para volverse una sola cosa con nosotros. Lo comenta también San Pablo en una de sus cartas, lo comenta también San Juan en el Apocalipsis, lo comenta el rey David y Salomón en el Cantar de los Cantares, etc. Dios es absolutamente fiel. De la imagen de Dios desposando a su pueblo, nos viene la imagen del matrimonio entre hombre y mujer. En cierta ocasión le preguntan al Señor, hubo una mujer que se casó con 7 hermanos, uno tras otro, todos murieron, dicen, y al final, cuando llegue la vida eterna, ¿de quién va a ser mujer? Y el Señor les contesta, los que sean considerados dignos del cielo serán como ángeles y no tendrán necesidad de casarse. Mientras vivimos en este mundo, Dios ha querido que fuéramos hombre y mujer y nos ha dado el don infinito de la vida. Somos co-creadores junto con Dios para la transmisión de la vida. Y la vida nace precisamente en el seno del amor de un hombre y una mujer, en donde Dios deposita un alma nueva, una criatura nueva, en aquel cigoto que Él mismo ha permitido que se engendrara para ser una persona.
No es el hombre y la mujer la que dispone de la vida. Somos co-creadores, pero nunca creadores. Somos hechos copartícipes de este milagro inefable. De ahí viene precisamente la absoluta fidelidad, la absoluta incapacidad del hombre para separar el matrimonio. Por eso el Señor dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. El sacramento del matrimonio significa también esa unión. Desde el punto de vista latino-romano, existen 3 elementos indispensables para que el matrimonio se dé. De otra manera, cuando esos elementos no se perfeccionaron, entonces decimos que el matrimonio fue nulo, o sea, es decir, que no existió. Desde el punto de vista de la tradición ortodoxa, decimos también que el matrimonio, independientemente de las condiciones de los cónyuges, se realiza por la bendición del sacerdote. En ambas teologías, Dios bendice la unión. En el caso de los latinos, nosotros no podemos aceptar una disolución de matrimonio, sino más bien la revisión del matrimonio, y si el matrimonio no fue válido, se declara como tal, se declara nulo. En cambio, en la comparación ortodoxa, sí se acepta lo que de hecho se presenta. Se aceptan hasta 2 segundos matrimonios. Es decir, la primera vez que se desposan los esposos, una segunda vez y hasta una tercera vez. No es que la teología de nuestros hermanos ortodoxos difiera a la de los latinos. Ambos, como una sola teología que parte de la boca de Dios, aceptamos precisamente la indisolubilidad del matrimonio. Sin embargo, en el caso de nuestros hermanos ortodoxos, ellos consideran precisamente la necesidad pastoral y consideran la realidad y la miseria del hombre, no para que aquello que se había vuelto una bendición sea precisamente la causa de su condenación, sino que pasando por un proceso, se les acepta en el caso de segundas nupcias, ya no con la misma ceremonia de matrimonio, se les acepta todavía en un 100%, y en el caso de terceras nupcias, se les acepta de una manera limitada a la comunión, mas no se les excluye, como fue el caso de muchos años en nuestra Iglesia Latina. Yo quiero solamente comentar 2 puntos importantes. ¿Cuándo es cuando el vínculo matrimonial se vuelve imposible de sostener? Durante siglos se nos decía que había que aguantar lo que fuera con tal de mantener ese vínculo matrimonial. Sin embargo, yo creo que hay 2 condiciones en las que no cabe ese aguantar lo que sea. La primera, más sencilla, la primera y la más importante, es cuando la relación del matrimonio está ocasionando un daño severo en los hijos. Me explico. Cuando el padre o la madre, alguno de los cónyuges, es promiscuo, es adúltero, y los hijos se van dando cuenta, esa es una situación que no se puede tolerar, aún ni siquiera a un mediano plazo. ¿Por qué? Porque va en detrimento precisamente de la prole. Y aun cuando cualquiera de los cónyuges quisiera aceptar esa cruz, no le es lícito, porque está afectando a terceros. Y entonces ahí lo más sano en un momento dado puede ser una separación, que no significa que aquella persona que se separa del otro que es promiscuo esté en pecado, siempre y cuando ella no se busque otro novio o él no se busque otra novia. Y la otra situación es cuando la vida del cónyuge está en riesgo, cuando uno de los cónyuges pueda ser un adicto a sustancias, pueda ser un neurótico o una situación en donde
por violencia, por unos celos desproporcionados, ponga en un riesgo altísimo la vida, riesgo altísimo y concreto la vida del cónyuge, tampoco es, a mi juicio, realmente en conciencia, situación salvo caso extraordinario en donde, guiado por un director espiritual y conociendo el caso, sintiera que Dios le pide que ofrende su vida en ese sentido. El mismo Evangelio nos dice que cuando nos persigan en una ciudad, huyamos a otra, porque nuestra vida no es optativa para nosotros ofrecerla o no. Nuestra vida en realidad es de Dios, y Dios nos irá guiando para cuándo ofrecerla, pero para nosotros nos toca el conservarla. Los hermanos, les agradezco. Si tienen ustedes preguntas, escríbanme, pongan aquí comentarios en el YouTube, lo veo, respondo. Por ahí también hay un correo especial para ustedes. Dios les bendiga, hermanos.